Hola chicos, buenas tardes. Vamos a dar seguimiento a nuestro proyecto que iniciamos el día de ayer, el cual se titula Tu salud es una obra de arte. Hoy en día la higiene es muy importante, ya que hábitos tan cotidianos como el lavarnos las manos, los dientes, el bañarnos, son hábitos esenciales para prevenir virus y bacterias y obviamente no contraer alguna enfermedad infecciosa. En la actividad de ayer se quedó observar el video cómo cambió la higiene a través del tiempo, el que se compartió en el grupo, y también tenían ustedes que escribir en su cuaderno los hábitos de higiene en épocas importantes en la historia de la humanidad. Y se empezó con la época de la prehistoria. En la prehistoria, los habitantes eran nómadas, pero cuando ya se vuelven sedentarios, que es cuando ya tienen un lugar fijo, se encontraron con problemas de aseo y de limpieza. Le daban más importancia a sobrevivir, a encontrar alimento, que a tener una buena higiene. Aunque hay evidencia de que estos primeros pobladores se afeitaban con piedras, pero pues eran muy pocos los hábitos de higiene que ellos tenían. De hecho, pues vivían en un foco de infección por no tener hábitos de higiene. Pues obviamente no contaban con estos utensilios que nosotros ya tenemos en la actualidad. Y hay también estudios en donde pues dicen que tenían hasta suerte de vivir o de llegar hasta los 40 años. Ya en la época del antiguo Egipto, aquí sí ya la temperatura, porque era muy húmedo, era también muy caluroso la temperatura en esta parte del mundo, pues les hacía que se bañaran de manera diaria. Las personas de escasos recursos se bañaban en los canales, en los ríos, pero las personas que tenían más recursos, los más poderosos, tenían un baño propio, y el aseo era de manera diaria y casi forzoso. Era como un ritual, utilizaban inciensos, fragancias, esencias aromáticas, y este tipo de personas pues mezclaban plantas para ahuyentar también a los insectos. Eh, También ahí en el video comentaban que cuando iban a hacer sus necesidades, ellos ya tenían este instrumento que ustedes, este utensilio que ustedes ya lo pueden ver en pantalla, para tener un aseo más profundo. Entonces, vean cómo vamos a ir avanzando en la historia, y con los utensilios que iban creando, obviamente con lo que tenían a la mano, pues iban también modificando estos hábitos de higiene. Ya en la antigua Roma, aquí ya se construyen lugares donde se podían bañar hasta 2.500 personas. El acceso era para todo público, no nada más para una parte de la población. También se colocaron letrinas colectivas, eh, habían gimnasios, y el aseo ya era un poquito ya más cotidiano de lo que venía siendo. Ya en la Edad Media, con la caída del Imperio Romano, aquí la cultura del baño fue perdiendo importancia. Ya la corriente de agua de las casas ya se desapareció, y también de los baños públicos, y lo que ellos nada más, después de esta caída, después de esta guerra que hubo, pues lo que querían era mantenerse vivos, ¿no? O sea, ellos buscaban eh, comida, pero los hábitos de higiene perdieron mucha importancia. De hecho, mencionan en el video que ellos solo se duchaban en el mes de junio, cuando comenzaba el verano, porque el agua caliente era muy cara en esa época de la historia. Y en junio, que ya empieza el verano, ya no hacía tanto frío. Entonces ellos aprovechaban para bañarse en esa época del año, y en las familias utilizaban solo una tina
bañarse toda la familia, todos los integrantes. También se fabricaron letrinas voladoras, pero los desechos de estas letrinas se iban hacia los campos, hacia los ríos o hacia los huertos, entonces también era un foco de infección para la población. Y en esta época, como era muy escasa la higiene, trajo como consecuencia enfermedades como las pulgas, los piojos en las personas. Ya pasando al año de 1700, aquí ya no era tan importante los hábitos de higiene, sino los estándares de belleza. El mal olor lo disfrazaban con el uso de perfumes y de esencias. También utilizaban pelucas para evitar el contagio de los piojos. En las clases altas, el tener el cabello largo también era como un estatus de riqueza, entonces pues ellos nada más se cortaban el cabello si era muy necesario. Utilizaban blanqueadores que a la larga pues terminaban envenenándolos, y de hecho era amoníaco lo que también utilizaban para evitar el mal olor bucal, y terminaban causándoles la muerte. Por momentos, en esta época sí se les daba esa importancia a los hábitos de belleza, no tanto de higiene. Y si se dan cuenta, en épocas de la historia sí había hábitos de higiene como muy rigurosos, pero en otros era como más importante el sobrevivir, el buscar alimento o el verse bien. Ahora, las preguntas de la página 351 de su libro, ustedes tenían que copiarlas en su cuaderno y responderlas. La primera pregunta nos dice: ¿qué hábitos del pasado perduran hasta hoy? De acuerdo al video, pues el uso de hierbas y de plantas medicinales las seguimos utilizando también nosotros hoy en día. ¿Qué hábitos son solo de esta época? Por ejemplo, nosotros utilizamos lo que son algunos productos que obviamente en la antigüedad no los teníamos, pero son ahorita como el shampoo, la pasta de dientes, que no nos dañan, no dañan nuestra salud. También ahorita el uso de cubrebocas es algo como muy característico de nuestra época. ¿Cuáles hábitos consideras adecuados para tu salud? Bueno, pues aquí lavarse las manos antes de comer, cepillarse los dientes, el baño diario, pues mantener limpios los espacios de convivencia es algo que pues son hábitos de higiene que nosotros hoy en día estamos teniendo tanto en casa como en la escuela. ¿Y por qué es importante realizar esta rutina diaria? Para ayudar a eliminar gérmenes y bacterias que pueden causarnos enfermedades. ¿Cuáles hábitos pueden dañar tu salud y por qué? Algunos hábitos que dañan tu salud es el consumo excesivo de estos alimentos poco saludables, la falta de ejercicio y la mala higiene personal. Es por eso que nosotros en la escuela, pues no permitimos que ustedes lleven también pues comida chatarra, y en cooperativa pues se trata de vender comida saludable. El día de hoy tenemos como actividad completar la tabla de nuestra página 351 de nuestro libro de proyectos escolares. Aquí nos están preguntando qué hábitos positivos realizamos tanto en la escuela como en la casa, los aspectos que determinan para la salud y qué hábitos negativos también realizamos dependiendo de estos aspectos. Por ejemplo, el primer aspecto, que es la higiene. De tu higiene, ¿qué hábitos positivos tú realizas? Por ejemplo, lavarte las manos, el baño diario, el cambio regular de tu ropa, el aseo personal. Pero, ¿qué hábitos negativos también nosotros realizamos en torno a nuestra higiene? Podría ser el descuidar el lavado de manos.
antes de comer que se nos olvida o porque llevamos prisa y demás, no usamos tampoco gel antibacterial, entonces ahí podría ser los hábitos negativos. En cuanto a seguridad, hábitos positivos, pues el uso de casco, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes van en su bicicleta, en la moto y demás, algún hábito positivo es el uso del casco o el del cinturón de seguridad. Pero un hábito negativo es que se nos olvida y no nos los ponemos o que no tenemos o no estamos acostumbrados a utilizar el casco. Entonces ahí está el hábito negativo que también puede, en algún accidente, pues nos puede proteger, ¿no? De algo más fuerte. En cuanto a la alimentación saludable, hábitos positivos es el consumo de frutas, el consumo de verduras. Podríamos también escribir esta parte de no comer tantos productos con exceso de grasas. Y hábitos negativos, que también lo hemos visto, pues es el consumo excesivo de estos alimentos con mucho azúcar o poco nutritivos. En cuanto a la actividad física, ¿qué hábitos positivos nosotros llegamos a tener? Por ejemplo, el realizar alguna actividad física, practicar algún deporte, caminar, correr o evitar el estar tanto tiempo enfrente de una pantalla. Y en hábitos negativos, aquí tendrían que ustedes escribir qué es las acciones que ustedes realizan que son poco positivos para nuestra actividad física, ¿no? O sea, lo hemos visto cuando estamos en clase de educación física, que el maestro nos pone a hacer 5 minutos de calentamiento y a los 3 ya estamos cansados. Entonces, esta parte es de no hacemos ninguna actividad física después de clases, ¿no? Entonces, este es un hábito negativo que nosotros podríamos escribir. Nuestra tabla quedaría de la siguiente manera. Obviamente, ustedes tendrían que escribir hábitos que ustedes hacen y los que no realizan de manera constante, de acuerdo a los aspectos que menciona esta tabla. Nos vamos entonces a la página 352 y vas a escribir en tu cuaderno estas 2 preguntas y las vas a responder. ¿Por qué se enferman los niños y las niñas? ¿Por qué crees que se enferman los niños y las niñas? O sea, de acuerdo a lo que ya hemos visto, a lo que tú puedes investigar. ¿Y qué factores determinan la salud de la infancia en México? Estas 2 preguntas las vamos a abarcar el día de mañana, pero ustedes ya tienen que tener contestadas en su cuaderno para que también tengan un panorama de esta información que lo vamos a ver mañana. No se les olvide que tienen que realizar su ejercicio de caligrafía, redactar en su cuaderno de redacción y la lectura que corresponde al día de hoy es la lectura Kaizen de la página 34 de su libro de múltiples lenguajes. Les voy a mandar un link del cuestionario para que lo resuelvan después de obviamente leer su lectura y a mí me llegan ya sus resultados. Es importante que también tengan a la mano el día de mañana las actividades que acabamos nosotros de ver, que es la tabla de la 351 y sus preguntas de la página 352.